Modelos de la ética. Son numerosos los sistemas éticos elaborados a lo largo de la historia. Cuando uno estudia ética en un manual o en una obra de algún filósofo importante, lo que estudia es una ética, es decir, una determinada teoría de la moralidad. Cada una de dichas teorías encierra una parte de verdad. La riqueza de aspectos implicados en la vivencia moral hace que determinados pensadores y culturas privilegien unos sobre los demás, dando lugar así a los diferentes modelos de éticas. No existe pues una ética verdadera frente a numerosas o falsas o equivocadas, como pretenden los espíritus dogmáticos o simplistas. Políticos, educadores, filósofos y dirigentes religiosos, ansiosos por influir sus ideales en la humanidad con la mayor eficacia, olvidan con frecuencia que el ser humano es un proyecto siempre abierto a nuevos ideales de perfección y declaran subversivo, inhumano, irracional o impío cualquier ideal diferente al propio. En los antípodas de la actitud dogmática se encuentra la actitud relativista de tantos que creen resolver el problema dando a todos los sistemas el mismo valor, como si se tratase de simples opiniones sin otro fundamento que el gusto de cada cual. El hecho de que no poseamos la verdad total no significa que no podamos acercarnos a la verdad. Cada sistema se acerca en aquellos elementos de la realidad moral que privilegia y cuyo dinamismo de perfección es testimoniado por la historia. Son esos elementos los que un espíritu abierto debe aprender y tratar de integrar en orden al logro de una mayor amplitud de medidas para definir la estructura moral del hombre y el camino a la perfección. Con este espíritu se va a intentar bosquejar muy sintéticamente los planteamientos centrales de los principales sistemas éticos. Existen diferentes formas de clasificarlos, pero cualquier clasificación encierra el peligro de forzar unos para resaltar su semejanza con otros. Cada sistema de los que se va a exponer corresponde a una actitud moral que es destacada sobre las demás. Son las actitudes corrientes del hombre de la calle. Unas personas se caracterizan por unas y otras por otras. Hay quienes viven pensando en el placer, otros luchando por el poder, otros consagrados a la práctica de la virtud o a la lucha revolucionaria, otros obsesionados por el cumplimiento estricto de sus deberes. Más aún, tan diferentes actitudes brillan en cada uno de nosotros en diferentes momentos y tratan de arrastrarnos por uno u otro camino, llegando a crear a veces tensiones desgarradoras. Así vivimos momentos en el que el apetito del placer nos domina y otros en que optamos por el sacrificio en busca de la perfección. Momentos en que integramos y suspiramos por conseguir una mejor posición y momentos en que preferimos renunciar a nuestros intereses en aras del bien de otros. Lo que intentamos conseguir no es el conocimiento teórico de los sistemas como piezas de museo, sino el reconocimiento a través de ellos de las actitudes morales que luchan por imponerse unas sobre otras en nuestro interior y en el seno de la sociedad. Ética cínica. La escuela cínica es fundada por un discípulo de Sócrates llamado Antístenes, pero cobra mayor relevancia con la inserción de Diógenes de Sinope, quien se caracterizó por ser un sujeto desenfadado y ocurrente. Los cínicos eran llamados los perros, tenían una forma de vida sin ningún orden, trataban de tener la menor cantidad posible de necesidades, vivían satisfaciendo solo las necesidades más elementales y se mostraban al mundo de modo irreverente y sin temor. Lo menos valioso para la escuela cínica eran los convencionalismos sociales. Dentro de ellos clasificaban a cualquier tipo de normatividad, cualquier tipo de apariencia frente a los demás. Ser cínico radicaba en no engancharse a ningún valor, ni la familia, ni la sociedad, ni tampoco la polis poseían importancia alguna para estos pensadores. Ética epicureísta. El placer constituye una aspiración generalizada entre los hombres de todos los tiempos. Vivir rodeado de placeres y satisfacciones es el ideal que la sociedad de consumo difunde a través de los medios de comunicación en la actualidad. La teoría que desarrolla esta tendencia como criterio último de moralidad es denominada hedonismo, del griego hedoné, placer. La antigüedad tiene su máximo representante en Epicuro, hombre de una gran personalidad, admirado y seguido en su tiempo por numerosos discípulos. Para Epicuro, el principio de todo bien se halla en el placer. Algunas de sus afirmaciones se refieren a un placer grosero, al placer del vientre que producen la comida y la bebida. Sin embargo, este placer corporal es
descartado enseguida por el malestar posterior que produce. El placer que hace verdaderamente dichoso al hombre es un placer tranquilo, equilibrado. Los placeres corporales, cuando no se saben controlar, llevan consigo al sufrimiento. Más aún, todo placer corporal encierra inquietud y crea mayor ansiedad. De ahí que los verdaderos placeres sean más bien los del espíritu. Epicuro, profundamente materialista, entiende por tales los placeres físicos más elevados o refinados. El placer puro es el que no lleva mezcla de sufrimiento. Tal placer deja un recuerdo agradable que no hace desear la repetición. De este modo, la moral de Epicuro, que se ha presentado frecuentemente como un sensualismo vulgar que busca el placer corporal inmediato y sin límite, es más bien una ascética del placer. El placer calculado exige un gran control de sí mismo y una buena madurez intelectual. Saber seleccionar los placeres y saber calcular su medida, con el fin de eliminar lo más posible el sufrimiento, sería la máxima de la actividad moral que brinda el epicureísmo a los hedonistas de todos los tiempos. Ética estoicista. El estoicismo es una escuela filosófica contemporánea antagónica de la anterior. Recibe su nombre de la estoa o pórtico, donde Zenón reunía a sus primeros discípulos a comienzo del siglo IV a.C. En sus comienzos, esta corriente no tuvo mayor trascendencia, pero alcanzó su auge inusitado en los primeros siglos de nuestra era, en Roma, donde vivieron sus principales representantes, Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Esta doctrina, que es fundamentalmente de carácter moral, llama la atención de los primeros pensadores cristianos por sus elevados principios y pronto es asimilada por el cristianismo. De ahí que la actitud estoica frente al mundo haya recorrido floreciente la historia del hombre occidental hasta nuestros días. En los cimientos del estoicismo se halla la comprensión del mundo como un cosmos, un orden universal, regido por leyes inmutables que gobiernan también la vida humana. El ideal del hombre consiste en vivir conforme a la naturaleza. De ese modo se adapta al orden universal y consigue la felicidad. El camino de la perfección reside en la apatheia, una actitud de indiferencia positiva frente a los acontecimientos. Para alcanzarla, el hombre debe comenzar por cultivar la ataraxia o imperturbabilidad, el no dejarse turbar por nada, sea agradable o desagradable. Nos garantiza la tranquilidad de espíritu, en armonía total con la naturaleza. Todo lo que nos sucede, éxitos, alegrías, sufrimientos, muerte, es lo que nos conviene. Aceptarlo sin apego ni resistencia es alcanzar la perfección y la felicidad. A esta actitud se une la conciencia de la dignidad humana, basada en que todo el universo es divino. Como seres humanos, todos los hombres somos iguales, tenemos la misma dignidad. Es tan respetable el esclavo como el libre, el bárbaro como el romano. Todos formamos parte del orden cósmico divino. De este modo, el estoicismo culmina en un humanismo universalista. La patria del hombre se amplía, ya no es la ciudad, la polis de los griegos, sino el mundo, la humanidad entera. Ética neoplatónica. Siguiendo con las éticas del mundo greco-romano, se tiene la ética del neoplatonismo muy emparentada con las anteriores. Esta corriente es marcadamente religiosa y recoge la tendencia mística del hombre al sumergirse en la divinidad. Ya el ideal de la vida propuesto por Platón para alcanzar la felicidad enfatizaba en el cultivo de la sabiduría mediante la contemplación y la mortificación de todos los deseos sensuales que provienen del cuerpo, la parte inferior y perecedera del hombre. Plotino, desarrollando el esquema del idealismo platónico, elabora toda una metafísica religiosa que influirá decisivamente en la ascética cristiana hasta mediados del siglo XX y que aún perdura en numerosos grupos religiosos que siguen colocando la perfección de la vida cristiana en la unión afectiva del alma con Dios. El fundamento principio supremo de toda la realidad es el uno, que es el ser perfecto, primero, absoluto. De él proviene por emanación el nous, inteligencia o espíritu, y de este el alma. En estas tres realidades existe unidad y perfección. La imperfección se encuentra en la materia. El alma del hombre ha sido corrompida al caer y quedar aprisionada en un cuerpo. La búsqueda de la perfección consistirá en una marcha ascendente hacia el uno, siempre buscando ser
reabsorbidos místicamente por él. Para ello hay que comenzar por la purificación de toda sensualidad mediante una ascética rigurosa. Así se logra el dominio del espíritu por la contemplación de las ideas hasta llegar al éxtasis de la intimidad total con Dios, privilegio de las almas más puras y anticipo de la felicidad que nos espera después de la muerte. Desde la antigüedad hasta la época moderna, la moral del hombre occidental estuvo orientada por la teología moral cristiana, que articuló los ideales de vida del Evangelio sobre los principales modelos éticos antiguos, aristotélico, estoico y neoplatónico, asumidos en forma sincretista. Ya en pleno siglo XVIII, Kant elabora un nuevo modelo ético que busca un fundamento diferente para la vida moral. Las éticas anteriores tenían un fundamento diferente para la vida moral, un fundamento heterónomo, es decir, fundamentaban sus exigencias o principios en realidades exteriores y trascendentales al hombre mismo: Dios, la idea del bien, la naturaleza y la felicidad. El interés de Kant consiste en darle a la moral un fundamento autónomo, que la moralidad misma del hombre constituya el fundamento último y la fuente original de todas las normas morales. Esto equivale a decir, es un lenguaje sencillo, no importa si el objetivo de mi acción es en sí mismo bueno o malo, lo importante es la intención que me mueve a realizarla. Kant llega así a determinar que el único fundamento de la norma moral es el deber. El valor moral solo puede radicar en la voluntad del hombre, en querer hacer el bien, en la buena voluntad. La voluntad de cumplir el deber es el criterio máximo de bondad moral. Obra siempre de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio de legislación universal. En esta fórmula, el mismo Kant sintetiza el principio práctico del obrar moral. De este modo, se construye una moral autónoma y formalista, cuyo influjo ha sido enorme en la sociedad moderna y actual. El hombre encuentra la perfección moral en el cumplimiento del deber por el deber mismo. No importan las consecuencias de las acciones, el beneficio o perjuicio de que ella se siga. Lo importante es haber cumplido exactamente con el deber, y el deber me lo indican las leyes de la sociedad. Cuando en la formación moral de los niños y jóvenes se insiste tanto en el cumplimiento del deber, en la observancia de los reglamentos en el orden institucional, se está poniendo en práctica la ética kantiana, aunque uno crea que está dando una educación cristiana. El utilitarismo es sin duda el modelo ético más seguido en la actualidad. Constituye un resurgimiento del epicureísmo hedonista en pleno siglo XVIII. Su principio fundamental consiste en la felicidad, que se consigue buscando el placer y rechazando el dolor. Bueno es lo que produce placer, malo lo que produce dolor. Esto se deduce del criterio de utilidad que constituye el móvil último de todas las acciones. Es útil lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. Esta corriente nace del carácter pragmático anglosajón y logra sus mejores ideólogos y su máximo desarrollo en Inglaterra. El primer utilitarista con renombre universal es Bentham, un filántropo preocupado por la felicidad de la humanidad, a cuyo servicio elabora una aritmética moral. La conducta debe regirse solo por el interés. Toda la sabiduría moral consiste en un frío cálculo de intereses. El sacrificio, el ascetismo, el desinterés son ideales falsos. La virtud es el hábito de hacer bien las cuentas para lograr mayor placer. El altruismo predicado por él se basa en la utilidad, por cuanto nada más útil y placentero que la simpatía y concordia entre los hombres. La mayor felicidad entendida como placer para el mayor número de hombres es su máxima de acción moral. Esto es lo que él denomina maximización de la felicidad. De ahí que el interés público esté siempre por encima del interés particular. Su discípulo Stuart Mill corrige esta doctrina dándole mayor importancia a la calidad del placer que a su cantidad. Vale más, llega a decir, ser un hombre descontento que un cerdo satisfecho. Los placeres intelectuales o del espíritu son más valiosos que los placeres sensuales. Moralmente, las personas se clasifican de acuerdo al tipo de placeres a que aspiran. Hay quienes desdeñan en los textos de ética el valor de esta corriente por su simplicidad y escasa sistematización teórica. Sin embargo, como decíamos antes, es el modelo ético generalizado en nuestra sociedad. El hombre tiende espontánea
o instintivamente a buscar lo que le produce placer, y a eso lo llama útil y bueno. El interés marca el estilo de nuestras relaciones sociales y la jerarquía de nuestros valores. Incluso la moral cristiana que practicamos es una moral utilitaria. Busca las satisfacciones que hacen feliz al hombre, si es posible en este mundo y si no, al menos en el otro. En los últimos siglos, el hombre occidental, a medida que se independiza de los esquemas de pensamiento del mundo medieval, descubre que los valores morales tradicionales son puras máscaras que ocultan los intereses egoístas de unos y las bajezas y miserias de otros. En este contexto surge la obra de Nietzsche, cuya influencia ha sido considerable en todo el pensamiento contemporáneo. La crisis de valores del siglo XX es en el fondo un vacío de valores, y Nietzsche es su máximo testigo. Su mayor preocupación consiste en el porvenir de la civilización occidental. El pesimismo y el insuceso de su propia vida le llevan a tomar una actitud negativista frente a todos los valores de la sociedad. De ahí que sea considerado como el profeta del nihilismo. El mundo, según él, es un caos de fuerzas animadas por voluntades de poder, cuya expresión es la vida. Penetrado por estas mismas fuerzas, el hombre se debate entre dos actitudes: la lucha por el poder y la defensa de la debilidad. Estas actitudes o tendencias contrapuestas dividen a la humanidad en dos tipos de hombres: los poderosos y los débiles. Estos últimos son hombres mediocres, de rebaño, incapaces de vivir por sí mismos. Necesitan vivir en sociedad, con un orden jurídico, una religión y una moral comunes, teniendo como valores la igualdad, la humanidad, la caridad, el sacrificio. Estos hombres, que conforman la inmensa mayoría de la humanidad, son despreciables, aunque resultan necesarios para cumplir muchas funciones inferiores en beneficio de los poderosos. Los hombres poderosos, muy escasos y solitarios, constituyen una raza superior caracterizada por valores opuestos a los de la raza inferior. Para ellos no existe otra regla moral que el desarrollo de su propia personalidad en vistas al poder y la grandeza. El que realiza en su vida el ideal del hombre poderoso se convierte en un superhombre, valor y meta suprema de la humanidad. El superhombre es duro, sin sentimientos y profundamente inmoral o amoral. Hace todo lo que sirve a sus fines sin necesidad de justificar nada, ya que está más allá del bien y del mal. La moral es conveniente, más aún indispensable para los hombres inferiores, los esclavos. Por eso llama la moral judeocristiana una moral de esclavos. Esta filosofía del poder, que lleva hasta sus últimas consecuencias el maquiavelismo político, el fin justifica los medios, al campo de la moral, sirvió de base al nazismo para justificar sus crímenes abominables. En nuestros días ha sido bien acogida y sobradamente practicada por los nuevos adoradores del poder que el capitalismo hace proliferar por doquier. Es la moral del hombre de negocios y de todos aquellos cuya máxima aspiración es triunfar en la vida, al precio que sea. El amoralismo que el nihilismo existencialista ha tratado de difundir entre las generaciones jóvenes es también hijo bastardo de esta filosofía, y la tradicional inmoralidad que caracteriza el mundo de la política se ha robustecido con ella. El marxismo no se preocupó por elaborar una ética en forma sistemática prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX, tal vez debido a que todo él es una filosofía de profundo carácter moral. Sobra recordar la importancia trascendental del pensamiento marxista en el mundo contemporáneo. Gran parte de la humanidad pertenece al bloque de los países que son o han sido comunistas, y en los países del bloque capitalista muchas de estas tesis marxistas sirven de apoyo ideológico para la reivindicación de los derechos sociales del pueblo contra las oligarquías nacionales. Sindicatos, grupos políticos de izquierda, movimientos estudiantiles de protesta, pensamientos liberacionistas, grupos defensores de los derechos humanos, movimientos de concientización popular, son algunas muestras de los valores que el marxismo contribuyó a difundir en la sociedad contemporánea. Recordar algunos de los principios básicos de la antropología marxista que definen un tipo de ética diferente. Como criterio último de verdad, Marx impone la praxis, la acción, la producción, el trabajo, la eficacia histórica. Son los indicadores de la verdad y consiguientemente de la bondad moral. La alienación constituye la fuente y la máxima expresión a la vez de la deshumanización. La alienación de carácter inicialmente económico en el trabajo afecta enseguida los ámbitos de la cultura, el derecho, la religión y la moral. El hombre está moralmente alienado cuando orienta sus aspiraciones según falsos ideales creados por la clase burguesa
para mantener la explotación de los trabajadores. Los ideales religiosos en general son alienantes por cuanto predican al trabajador explotado resignación en este mundo como medio para alcanzar la felicidad eterna en otra vida. Frente al estado actual de alienación social, manifiesto en antagónico de clases, Marx propone el ideal del hombre nuevo, el verdadero hombre libre, que será fruto de la sociedad comunista sin clases. Para construir esta sociedad es necesario realizar la revolución socialista. Solo mediante la revolución será posible acabar con la explotación y la división de clases. La moral marxista es ante todo una moral revolucionaria. Sus virtudes son la lucha, la solidaridad, el sacrificio por la causa revolucionaria, el trabajo colectivo. Por eso quien asume en su vida actitudes revolucionarias en favor del socialismo, obra bien. Quien entorpece la revolución socialista o se desentiende de ella, obra el mal. En oposición a la ética kantiana, de carácter formal, se desarrolla en la primera mitad del siglo XX una ética preocupada más por el contenido que por la forma de la acción moral. Se trata de una corriente axiológica en la que se destacan Max Scheler y Nikolai Hartmann, entre muchos otros pensadores. Dejando a un lado las diferencias entre ellos, esta corriente confiere al valor el puesto central de la teoría ética. Es bueno aquello que realiza un valor y malo aquello que lo impide. El valor moral de las personas radica en los valores objetivos, de carácter positivo o negativo, que encarnan en su conducta. Algunos consideran el valor como un ser ideal, otros lo consideran como una cualidad objetiva que se da en los seres. Los valores plasman ideales de perfección que el hombre capta intuitivamente y frente a los cuales se siente atraído en orden a una realización o práctica concreta de los mismos. De la percepción del valor surge el sentido del deber moral. Los valores poseen algunas propiedades. Objetividad, valen por sí mismos independientemente de la apreciación de cada individuo. Subjetividad, cada persona tiene su propia percepción estimativa de los valores. Cualidad, se distinguen diversas clases de valores, estéticos, morales, religiosos, biológicos, etc. Polaridad, en todo valor se da una graduación de perfección entre los extremos. El positivo, máximo de valor, y el negativo, carencia o negación de valor. Jerarquía, entre los valores se da un orden de importancia, unos se subordinan a otros. Historicidad, están sometidos a los condicionamientos y cambios históricos, lo que les confiere un carácter de relatividad, aunque no de relativismo. Íntimamente relacionada con la teología de la liberación, surge en los años 60 en América Latina la denominada filosofía de la liberación. Dicha corriente filosófica posee una ética propia, cuyo principal exponente ha sido Enrique Dussel. La ética de la liberación parte de la conciencia de la situación de opresión en que se encuentra el pueblo latinoamericano, así como los demás pueblos del tercer mundo. Esta situación, que atenta contra la dignidad de la persona humana, impide tanto a los individuos como a los pueblos ser sujetos de su propia historia. La conquista y la colonización de América han sido prolongadas en un neocolonialismo económico y cultural que mantiene las estructuras de dependencia y opresión por parte de la totalidad que conforman las potencias como centros internacionales de poder. Desde el punto de vista moral, el sistema justifica esta situación identificando el bien y la perfección con el proyecto propio de la totalidad cerrada, que es el enriquecimiento y bienestar de los sectores que se benefician del sistema capitalista y la sociedad del consumo. Para la ética de la liberación, por el contrario, el bien moral consiste en la práctica de la justicia, que es reconocimiento del derecho del oprimido, el otro, y por tanto de los sectores empobrecidos y marginados del sistema. Así afirma Dussel, el bien ético es el sí al otro y por lo tanto es justicia, es cumplir la justicia y respetar al otro como otro, dejarlo ser. Este sentido ético de alteridad como perspectiva que ilumina la praxis de liberación penetra todos los ámbitos de la vida humana. La erótica, en la que el rostro sexuado de la mujer se libera de la dominación del macho. La pedagógica, que devuelve su palabra a el otro en cuanto sujeto de la educación. El hijo frente al padre, el alumno frente al maestro, el pueblo frente al Estado. La política, donde se sustituyen las relaciones de dependencia y opresión por relaciones de fraternidad y equidad entre naciones ricas y pobres a nivel internacional y entre grupos poderosos y sectores desposeídos a nivel nacional. La arqueológica, que desde una comprensión de la religión como aceptación de totalmente otro, rechaza toda forma de fetichismo o divinización de la mismidad. Y finalmente, la económica, que replantea las relaciones del hombre con la naturaleza,
las relaciones de producción y todas las formas de relación económica a partir de la actitud de justicia con el otro, el pobre y el explotado. La ética comunicativa o dialógica ha sido desarrollada en las últimas décadas del siglo XX, sobre todo por Karl Otto Appel y Jürgen Habermas en Alemania. Es una ética formal basada en el diálogo y la comunicación que hunde sus raíces en Kant. Estos autores, preocupados por la justificación y la fundamentación de la ética en una sociedad pluralista y democrática como la actual, colocan el énfasis en el procedimiento para llegar entre todos a una normativa moral universal. Según ellos, descartadas desde Kant las fuentes de legislación moral diferentes y trascendentales al hombre mismo, el diálogo es el único medio que nos queda para saber si los intereses subjetivos pueden convertirse en normas universales. Esta ética se fundamenta en la autonomía de la persona, que confiere al hombre el carácter de autolegislador, y en la igualdad de todas las personas, que les da derecho a buscar una normativa universal mediante el diálogo. Para hacer posible esta ética dialógica, todos los miembros de la comunidad se deben reconocer recíprocamente como los interlocutores con los mismos derechos y se deben obligar a seguir las normas básicas de la argumentación. De este modo es posible llegar a establecer unas normas mínimas por consenso, las cuales regularán el comportamiento moral en la sociedad pluralista y democrática. Adela Cortina ha presentado este modelo de ética como una ética de la responsabilidad solidaria. Con estas categorías, responsabilidad y solidaridad, trata de evitar el peligro de quedarse en la pura formalidad del diálogo. Orientando la dirección del diálogo está la preocupación por el resultado práctico de las decisiones acordadas, así como la búsqueda del bien para todos los implicados en dichas decisiones, sentido social o comunitario.